Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro podría incluir mucho en una oración, a veces demasiado. De hecho, incluye mucho en los 5 capítulos contenidos en esta primera epístola. Cuando lo pienso, me sorprende que Pedro no haya escrito más, tal vez un 5º evangelio. Siempre tuvo mucho que decir y era claramente el líder entre los discípulos de Cristo. Los escritores de los evangelios enfatizan este hecho colocando su nombre a la cabeza de cada lista de apóstoles, como vemos en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y el libro de Hechos, e incluyendo más información sobre él en los 4 evangelios que de cualquier otra persona excepto Cristo. Fue el portavoz de los 12, articulando sus pensamientos y preguntas, así como los suyos. Tal vez como pescador no estaba acostumbrado a escribir cosas. Mateo, el recaudador de impuestos, y Lucas, el médico, se habrían sentido más cómodos escribiendo. O tal vez Pedro estaba demasiado ocupado para escribir. Recuerde que después de la venida del Espíritu Santo, se le dio poder para convertirse en el predicador principal desde el día de Pentecostés. También realizó notables milagros en los primeros días de la iglesia y abrió la puerta del evangelio a los samaritanos y a los gentiles. Algunos eruditos han dudado que el apóstol Pedro fue quien escribió este libro, en parte debido a todos los documentos de la iglesia primitiva en los que se afirmaba falsamente que habían sido escritos por Pedro. También se ha observado que el estilo de escritura de la epístola es el griego clásico, que probablemente no provenga de un pescador. Pero el griego era una segunda lengua ampliamente hablada en Palestina, por lo que no es descabellado suponer que Pedro podría hablar griego. También el mismo Pedro explicó que escribió esta carta con Silvano, también conocido como Silas, lo que implica que Silvano era su secretario. El dictado era común en el mundo romano antiguo y los secretarios a menudo ayudaban con la sintaxis y la gramática. Así que Pedro, bajo la superintendencia del Espíritu de Dios, dictó la carta a Silvano, también un profeta, por cierto, y puede que haya agregado algo de la composición griega más clásica. A la misma vez, era probable que Silvano fuera el mensajero designado para llevar esta carta a sus lectores. Los primeros cristianos reconocieron universalmente esta carta como la obra del apóstol Pedro, dando peso al argumento. La carta enseña, por ejemplo, que Cristo es la piedra rechazada por el constructor. Y también muestra que Cristo no discrimina a las personas. Pedro enseña a sus lectores a ceñirse con humildad, un eco del Señor que se ciñe con la toalla y lava los pies de los discípulos. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Pedro a escribir una carta? Ciertamente aborda muchos temas: esperanza y firmeza, santidad, piedra angular y la construcción de la iglesia, sumisión a la autoridad, cómo los esposos y las esposas deben tratarse unos a otros, sufrir por la causa de la justicia y otros temas más. Este tema del sufrimiento surge en varios lugares. Pedro había vivido la persecución en Jerusalén y también vivió durante el tiempo en que la ciudad de Roma se incendió y se quemó. Nerón, el emperador, desvió la culpa de ese fuego a los cristianos y la persecución estalló rápidamente en todo el imperio. Podría ser que Pedro estuviera escribiendo para preparar a los cristianos que viven en la parte norte de lo que hoy se llama Turquía para la persecución que se estaba extendiendo. O tal vez estos cristianos, a quienes Pedro llama expatriados,
estaban huyendo de la persecución en otras partes del imperio. Para agregar al misterio, Pedro enviaba saludos de la iglesia que está en Babilonia. Esta Babilonia podría ser la antigua ciudad de Babilonia en Mesopotamia, pero no parece probable que Pedro, Marcos y Silvano estuvieran simultáneamente en una ciudad que en su momento fuera pequeña e insignificante. Los romanos también tenían un puesto de avanzada en Egipto, llamado Babilonia. Pero también era poco probable y no hay razón para pensar que Pedro hubiese estado allí. Es más probable que Pedro se estuviera refiriendo a Roma. Donde pasó la última parte de su vida. La persecución en Roma pudo haber provocado el uso del alias Babilonia para proteger a la iglesia local en caso de que la carta fuera interceptada por las autoridades romanas. Entonces, ¿qué dice Pedro acerca de sufrir persecución? Puede que no sea lo que esperas. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Esto te recuerda algo que dijo Jesús? Echa un vistazo a Mateo 5, 43 hasta el 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed vosotros pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Encuentras esto difícil de hacer? Cuando lo haces bien y sufres por ello, lo tomas con paciencia. Oras por las personas que te usan maliciosamente. La verdad, creo que todos tenemos espacio para crecer y para ser perfectos de esta manera. Pedro continúa discutiendo el sufrimiento en 1 de Pedro 3, de los versículos 8 al 18, y nuevamente en 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Aparentemente, Pedro sabía lo difícil que podía ser esta actitud hacia el sufrimiento. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oro para que seas paciente cuando seas llamado a sufrir, para que tengas un gozo excesivo cuando la gloria de Jesús se revele en la segunda venida. Que Dios te bendiga. Amén.